pues les hablábamos del cubrebocas y es nuestra pregunta del día. ¿Ustedes seguirán utilizando el cubrebocas? Porque en 26 entidades del país ya no es obligatorio el cubrebocas en espacios abiertos. Las personas eligen si lo utilizan o no en Aguascalientes, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Otros estados donde ya no es obligatorio, pero se recomendó no dejarlo de usar, sobre todo en escuelas y transporte público, es Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz. Su uso en espacios como hospitales, oficinas públicas, transporte público sigue siendo obligatorio. Dale, ahí me suena bastante bien. Transporte público yo creo que llegó para quedarse el cubrebocas, ¿no? Sí, es probable, sí. O sea cual Va a sea ser una el transporte. decisión personal, me parece, ¿no? Porque la gente no va a seguir cargando con el cubrebocas siempre ni gastando en cubrebocas. También eso es bien importante, ¿eh? La gente ya no quiere gastar en cubrebocas. El nivel de contaminación que hemos generado en estos últimos 2 años es durísimo. Pero bueno, son unas... Pero creo que eso se puede mitigar, ¿eh? Me parece. Sí, ya hay de tela y... Sí. Ahora, los estados donde se mantiene el cubrebocas como medida de prevención obligatoria son Durango, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. En Durango, mañana el Consejo de Seguridad de Salud Estatal determinará si continúa o no el uso del cubrebocas. Hay que recordar que el nuevo gobernador de Durango, Esteban Villegas, es médico de profesión. Sí, él está viendo qué hacer, está evaluando, Pues sí, pero mira, ¿quién mejor que preguntarle sobre esto que al doctor Alejandro Macías? Sí, por supuesto. A quien es investigador categoría 3 de la UNAM, infectólogo, uno de los médicos y científicos que más ha aportado a todos nosotros durante la pandemia. Estuvo presente desde el principio hasta el día de hoy y no nos suelta, Alejandro Macías. Y está vía telefónica, hoy porque no se encuentra en la Ciudad de México. Tocayo. Doctor. Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Bien, Tocayo, buenos días. Me da gusto estar con su programa. Bueno. Igualmente. Gracias. ¿Qué opinas tú de esta decisión de ir dejando de utilizar el cubrebocas? Sí, mira, no podemos estar en modo pandemia toda la vida, ¿verdad? Eso es claro. Pero no cambia nada las cosas. Yo creo que cada quien en su fuero interno debe saber cuál es el riesgo. Básicamente el riesgo es en interiores. Es donde hay que seguirlo usando. Transporte público, hospitales, salas de juntas, bancos, hay que seguirlo usando. Pero me parece, doctor, que pensar en que cada uno de nosotros tendría este conocimiento de, pues bueno, seguirá siendo bueno usarlo, cuando ya dicen no se necesita utilizar más porque ya no hay contagios o es muy poco el riesgo, será complicado que muchas personas lo siguen usando, y lo digo por las respuestas que tenemos, de hecho, en este momento en las redes sociales y en la comunicación con la gente. Sí, yo creo que, mira, la población ha estado por encima inclusive de la información oficial, ¿eh? La gente va teniendo un criterio y la gente en México lo ha seguido usando en interiores. Entonces, la indicación, digamos, oficial no necesariamente cambia las cosas, ¿eh? Yo creo que es una cuestión cultural que, como decían, llegó para quedarse. Y la gente sabrá cuando escuche que hay infecciones, pues va a seguirlo usando en interiores. En efecto, en exteriores no cambia nada. En exteriores nunca hubo, de hecho, un riesgo. Pero en interiores es muy juicioso seguirlo usando, además de ventilar espacios cerrados, estar en buena condición física, vacunarse. Pues la gente ya tiene esa cultura. Y el gel, por ejemplo, y el lavado de manos, creo que es es un gran hábito, ¿no? Que deberíamos perpetuar. Sí, no se transmite esto por contacto, pero es un buen hábito, como bien dices, porque para otras enfermedades eso sí funciona. Por ejemplo, contra la viruela del mono, hay enfermedades que se transmiten por contacto, como muchas de las infecciones en los hospitales. Entonces, siempre es un buen hábito mantener las manos higienizadas, digamos, de cuando en cuando. Sí, me parece que pues ya es una decisión personal y creo que por responsabilidad más que por otra cosa propia y respeto hacia los demás, habremos de seguirlo utilizando pues a criterio, ¿no? Si andamos... También dependiendo tu condición física, tu salud, si tienes algún riesgo personal, pues con más cuidados, ¿no? Sí, si estás un poco agripado y tienes que salir, pues póntelo, ¿no?
Sí, eso es importante, ¿eh? Hay que decir que ya depende más de tu condición individual y de tu responsabilidad, porque también se ha dicho que si no se lo ponen van a venir nuevas olas. Las nuevas olas van a venir, te lo pongas o no te lo pongas, porque ese es un contexto internacional de un virus que está mutando. El virus va a seguir mutando y no se va a ir. Van a venir nuevas olas. Y eso no depende de que te pongas un cubrebocas o no. Pero sí tú a nivel personal aumentas o disminuyes tu riesgo y esa es la cultura que llegó para quedarse. Sí, que por cierto, hablando de estas nuevas mutaciones del virus, vimos un tuit tuyo, doctor Alejandro Macías, que hablaba precisamente de esto, es decir, puede venir todavía otra ola próximamente. Seguramente va a venir. Ahora, esa ola no se espera que sea catastrófica. De hecho, lo que se espera es que ahora para el invierno vuelva a aparecer la influenza, que ha estado, digamos, boca abajo. De acuerdo. Y va a venir por sus fueros. Entonces, la gente recuerde también que la gente de riesgo, gente de edad avanzada, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, gente crónicamente enferma, debe ya ponerse la vacuna de influenza. Ya empieza a circular la vacuna de influenza, hay que ponérsela, porque se van a juntar muy probablemente en el invierno los dos, COVID e influenza. Una pregunta, doctor. ¿En qué se basan los estados para quitar el cubrebocas? O sea, ¿por qué unos dicen sí y otros no? Y estaremos viendo. ¿En qué se basan? No, pues la verdad es que yo creo que más bien en un estado de ánimo, porque no creo que haya algo de ciencia detrás de eso. La ciencia lo que dice es que en interiores hay riesgo todavía. Eso dice la ciencia. Ahora, si eso lo adoptan o no lo adoptan, las decisiones oficiales, eso es otra cosa. Lo que estamos acostumbrados es que las decisiones oficiales no siempre vienen de la mano de la indicación científica. De acuerdo. Bueno, pues, doctor Alejandro Macías, gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego, el doctor Alejandro Macías. Y vamos a un centro de vacunación. Ahí está Daniel Magaña, contra COVID y contra influenza. Daniel. Mira qué bien. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Efectivamente, nos ubicamos aquí en la colonia Torielo Guerra, en donde pues se ubica este centro de salud. Poco a poco las personas empiezan a acudir a este lugar para recibir la inmunización pues también contra influenza. La Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza pues prácticamente también está en marcha. Concretamente, en este centro de salud nos comentan que serán a los adultos mayores los que recibirán en primera instancia esta dosis de influenza, pero las personas que no tengan también la vacuna contra COVID de primera vez, pues pueden acudir a este lugar. Es simultáneo, pues está siendo llamado a la vacunación pues a los 5 grupos vulnerables, Alejandro. Para las personas, como podemos observar, algunos adultos mayores llegan a ponerse pues esta vacuna contra la influenza. Pues de alguna manera, Alejandra, la recomendación es vacunarse lo antes posible, porque pues lo importante es que pues en los días más fríos, que pues esta próxima temporada invernal, es cuando ya se tenga el nivel de anticuerpos suficientemente elevado. Incluso, pues algunos de los especialistas, que es Jorge Ochoa, director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México, ha comentado que las personas que así lo decidan o que sea necesario, pues puede vacunarse contra la primera dosis de COVID y también de influenza. Así que, pues de esta manera arranca esta campaña nacional de influenza aquí en la Ciudad de México. Ese reporte y continuamos atentos. Muy buen día. Gracias, Daniel Magaña. Gracias, Daniel. Y qué bueno, mira, nos acaba de decir Alejandro Macías, el doctor, que la influenza de una vez. De una vez. Entonces, si ya empezó la vacunación, vamos, no nos esperemos a diciembre que ya ni... Y luego te enfermas. Es ahorita, porque si no, ahí es donde ya te contagias, ya no sirvió de nada. Así ¿no? es.